La vecindad siempre había tenido un aire viejo, pero en los últimos días, parecía más enferma. El color de las paredes se había apagado, las sombras duraban más de lo normal, y el eco de los pasos sonaba como si alguien invisible caminara detrás. Hasta el agua del barril donde dormía el chavo tenía un tono oscuro, como si el polvo se hubiera mezclado con algo más que tierra. Fue en una tarde pesada, con el cielo cubierto por nubes que parecían hechas de plomo, cuando doña Clotilde salió con su perro, Satanás. Nadie sabía su edad, ni de dónde había salido. Solo que el animal, un perro de ojos amarillentos y pelo gris oscuro, jamás había ladrado. Ni cuando pasaban niños corriendo, ni cuando don Ramón lo espantaba con la escoba, ni siquiera cuando Kiko le tiró una piedra por accidente. Nada. Ni un gruñido. Ni un soplo. Solo ese silencio vigilante que daba más miedo que cualquier ladrido. Ahí viene la bruja del 71. Gritó la Chilindrina, corriendo a esconderse detrás de don Ramón. No le digas así, hija, que luego se enoja. Respondió él, aunque su voz sonaba algo temblorosa. Doña Clotilde no respondió. Caminaba despacio, con los ojos fijos en algo que nadie más veía. Llevaba en la mano una correa de cuero envejecido, y Satanás la seguía con la cabeza baja, el hocico húmedo y una lengua larga que se movía como si probara el aire. Pero esa tarde, el chavo salió del barril. Tenía la cara más pálida de lo normal, y los ojos hundidos. Nadie notó que se tambaleaba un poco, como si no hubiera dormido. «Hola, doña Clotilde», dijo con esa inocencia que parecía eterna. El perro levantó la cabeza. Fue tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. El cuerpo del animal se tensó como una cuerda, las orejas se erizaron, y los colmillos se asomaron entre los labios retraídos. Por primera vez en todos los años que llevaba en la vecindad, Satanás gruñó. Y no fue un simple gruñido. Fue un sonido profundo, húmedo, como si saliera de un pozo. El eco resonó por todo el patio. Doña Clotilde se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. «Satanás. Quieto, Satanás». Pero el perro no la escuchaba. Se lanzó hacia adelante, las patas arañando el suelo. El chavo apenas alcanzó a retroceder antes de que don Ramón lo apartara de un tirón. «Llévese a ese animal, doña Clotilde», gritó don Ramón, empujando al niño detrás de él. Pero el perro no se detuvo. Tiraba de la correa con tal fuerza que la piel del cuello se le marcaba en pliegues. Los ojos amarillos parecían brillar en la penumbra. Doña Florinda salió con Kiko, alarmada por los gritos. «Dios mío, ¿qué pasa aquí? Ese perro quiere morder al chavo», soltó la Chilindrina, llorando. «No puede ser», susurró el profesor Girafales, que justo había llegado para visitar a doña Florinda. «Los animales no reaccionan así sin motivo». Pero Satanás seguía mirando al chavo. Solo a él. Y mientras más lo miraba, más fuerte temblaba el niño. Yo no le hice nada», balbuceó. El aire se volvió helado, y todos sintieron un olor agrio, metálico, que parecía venir del suelo. Don Ramón retrocedió, intentando mantener distancia. «Vamos, muchacho, vámonos adentro». El perro comenzó a emitir un gemido extraño, un lamento entre dientes. Era como si oliera algo que nadie más podía oler. Y de pronto, sin aviso, la correa se rompió. El cuerpo del animal se lanzó hacia adelante. Hubo un segundo de silencio antes del caos. Doña Clotilde gritó, don Ramón tiró al chavo hacia un lado, y el perro cayó sobre el barril, arañándolo con las patas, como si intentara escarbar dentro. Cuando finalmente lograron alejarlo, el barril había quedado abierto, y dentro había algo negro pegado a las paredes interiores, como moho, pero espeso, casi vivo. «¿Qué es eso?», preguntó Kiko, tapándose la nariz. El profesor Girafales se inclinó, pero se detuvo al sentir un escalofrío. «No es barro», murmuró. «Esto está fresco». El perro comenzó a llorar. No a gemir. A llorar, con un sonido agudo, casi humano. Se echó al suelo y se revolcó, rascando la tierra con desesperación, como si quisiera enterrar su cabeza. Doña Clotilde cayó de rodillas, abrazándolo. «Satanás, basta. Por favor, basta». En ese instante, el cielo rugió. Un trueno seco, sin relámpago. Y todos los pájaros que solían posarse en los cables eléctricos salieron volando al mismo tiempo. El silencio posterior fue insoportable.
Esa noche, nadie durmió bien. El señor Barriga, que había llegado más tarde con ñoño a cobrar la renta, se quejó de un olor a carne podrida que venía del patio. Doña Florinda no quiso abrir la puerta. Don Ramón mantuvo una vela encendida toda la madrugada. El chavo simplemente no apareció. A la mañana siguiente, doña Clotilde tocó la puerta de don Ramón. Tenía los ojos rojos y las manos manchadas de tierra. Se ha ido, dijo con la voz quebrada. ¿Quién, el chavo?, preguntó don Ramón. Ella negó con la cabeza. Satanás. Se escapó anoche. Y antes de irse, cavó una tumba. Don Ramón la miró en silencio. ¿Cómo que una tumba? Allá, junto al barril, respondió ella, señalando con un dedo tembloroso. Cuando fueron a ver, el suelo estaba removido. La tierra suelta formaba un pequeño montículo, y encima, una marca de garras. No había cruz, ni nombre, ni nada. Solo el aire pesado, y el olor a humedad que nunca se iba. La Chilindrina lloró. Kiko se abrazó a su madre. El profesor Girafales, con el rostro tenso, dijo en voz baja. Si el perro cavó algo ahí, deberíamos revisar qué fue lo que enterró. Pero doña Clotilde gritó. No. Y su voz resonó con tanta fuerza que todos se quedaron helados. Déjenlo. Si lo desentierran, se arrepentirán. Se alejó tambaleándose, y nadie volvió a verla en varios días. Esa misma noche, mientras don Ramón intentaba dormir, escuchó un sonido bajo la tierra. Como un gemido. O un ladrido apagado. Y entre sueños, juraría que oyó una voz infantil, susurrando. Tenía frío, don Ramón. Abrió los ojos sobresaltado, empapado en sudor. Afuera, la luna iluminaba débilmente el barril del chavo. Y justo al lado, la tierra se movía, muy despacio. Como si algo estuviera tratando de salir. La vecindad amaneció gris. El cielo seguía cubierto, y el aire olía a tierra húmeda y metal oxidado. Nadie hablaba del chavo. Nadie quería hacerlo. Solo don Ramón salía a fumar al patio, mirando de reojo el lugar donde Satanás había cavado. El montículo seguía ahí, intacto, pero cada día parecía más hundido, como si algo desde adentro succionara la tierra. La Chilindrina había empezado a tener pesadillas. Se despertaba gritando que alguien tocaba el barril desde adentro. Papá, te juro que lo escuché. Sollozaba. Son 3 golpes. Y luego un quejido. Don Ramón trataba de calmarla, pero él también lo había oído. En las madrugadas, el silencio era tan espeso que cualquier sonido parecía venir de muy cerca. Y más de una vez, le pareció escuchar una voz débil, infantil, que murmuraba su nombre con un tono que helaba la sangre. El cuarto día, el señor Barriga volvió con ñoño. Vengo por la renta, don Ramón, dijo, intentando mantener la voz firme, aunque miraba alrededor con cierta incomodidad. Sí. Sí, claro. Respondió don Ramón distraído, sin apartar la vista del montículo. ñoño, curioso, se acercó al barril. Papá, ¿qué es eso? Huele feo. El padre lo alejó enseguida. No toques nada, hijo. Vamos a cobrar rápido y nos vamos. Pero cuando se disponían a salir, doña Clotilde apareció. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido desde hacía días. En las manos llevaba una pequeña caja de madera, cerrada con un lazo negro. Señor Barriga. Don Ramón, susurró. No deben quedarse esta noche aquí. ¿Y eso por qué, doña Clotilde?, preguntó don Ramón con gesto cansado. Porque Satanás ha vuelto. Un silencio helado cayó sobre todos. Volvió, repitió don Ramón, incrédulo. Ella asintió. Lo vi al amanecer, allá afuera, en la calle. Estaba distinto. La piel se le caía a pedazos. Caminaba arrastrando una pata, y me miró. Como si no me conociera. Todos se miraron, sin saber qué decir. El profesor Girafales, que justo llegaba con una bolsa de pan para doña Florinda, frunció el ceño. Quizás fue otro perro, doña Clotilde. Pero ella lo interrumpió con voz quebrada. No. Era él. Lo sé. Porque traía colgada la correa rota. Esa noche, la tormenta volvió. La lluvia golpeaba los techos de lámina, y el viento hacía crujir las puertas. Nadie salía de sus cuartos. Don Ramón estaba despierto, sentado junto a la cama de la Chilindrina, que dormía inquieta.
Cada tanto, el trueno iluminaba el patio y dejaba ver el barril, solitario, bajo la lluvia. Hasta que sonó el primer golpe. 1, 2, 3. Don Ramón se levantó de un salto. Miró hacia la ventana. La tierra junto al barril se movía. El montículo se hinchaba y se abría como si respirara. Entonces oyó un ladrido ahogado. Y después, un quejido humano. Abrió la puerta sin pensarlo. El aire frío lo golpeó en la cara. Caminó hasta el centro del patio. El agua le llegaba a los tobillos, y el olor a tierra podrida era insoportable. El montículo estaba abierto. Y algo asomaba desde adentro. Era una mano pequeña, delgada, cubierta de barro. Se movía lentamente, buscando aire. Don Ramón se quedó paralizado. Dios mío. De pronto, un gruñido lo hizo voltear. A unos metros, en la penumbra, estaba Satanás. O lo que quedaba de él. El pelaje estaba empapado, pegado al cuerpo, y la piel colgaba en tiras. Los ojos brillaban con un reflejo amarillento, pero no era vida lo que había en ellos. Era rabia. El perro se acercó, arrastrando una pata rota. Y detrás de él se oía un llanto bajo, la voz del chavo. Tenía frío. Susurró. No. No puede ser. Balbuceó don Ramón, retrocediendo. El perro gruñó más fuerte, los colmillos temblando, pero no se lanzó. En cambio, giró la cabeza hacia el barril, y empezó a escarbar de nuevo, desesperado, como si tratara de sacar algo más. La Chilindrina apareció en la puerta, gritando el nombre de su padre. Don Ramón la miró un instante y, sin pensarlo, corrió hacia ella. Entra, hija. Cierra la puerta. El trueno retumbó, y por un segundo, la luz reveló algo imposible. El rostro del chavo asomando desde la tumba, los ojos abiertos, llenos de barro, los labios moviéndose como si aún tratara de hablar. Y Satanás, sentado junto a él, con la lengua fuera, tranquilo, como si finalmente lo hubiera encontrado. Al día siguiente, los vecinos encontraron la vecindad vacía. Ni don Ramón ni la Chilindrina estaban. Tampoco doña Clotilde. Solo quedaban los cuartos abiertos, el agua estancada, y el barril roto. En el patio, donde antes estaba la tumba, había ahora un agujero profundo, oscuro, y una sola huella de perro, marcada en el barro. El profesor Girafales avisó a la policía, pero nadie quiso excavar más. El señor Barriga, temblando, decidió cerrar la vecindad por problemas estructurales. Kiko y doña Florinda se mudaron esa misma tarde. Y nadie volvió a hablar de lo ocurrido. Pasaron meses. El lugar quedó abandonado. Pero algunos dicen que, cuando llueve fuerte, si te acercas al portón oxidado, puedes escuchar golpes huecos, como si algo o alguien aún viviera dentro de un barril enterrado. Y, a veces, entre los truenos, se escucha un ladrido débil, acompañado de una voz infantil que susurra. Satanás ya no tiene miedo. Ahora cuida mi tumba. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.